Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias AM. Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación y diputada de la República, nos acompaña en esta oportunidad. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un panorama que se mantiene todavía en vilo, esa decisión en Estados Unidos por parte del juez Torres. Sin embargo, han sido muchas las reacciones que se han dado. Ana Matilde Gómez fue mencionada ayer y quiero empezar por eso, por el expresidente Ernesto Pérez Valladares, cuando se refería al proceso que para él fue injusto, que fue una persecución política, lo que hoy señala precisamente el expresidente Martinelli, y menciona de la forma en que Ricardo Martinelli habría ejercido presión, en el caso específico Pérez Valladares. ¿Puede usted, después de todo este tiempo, comentarnos? Y lo he hecho antes. Muy buenos días, Castalia, gracias por esta invitación. Por supuesto que uno tiene que reaccionar porque no es poca cosa lo que está pasando. Un saludo también a los televidentes. En efecto, mira, el caso Valladares no es el primer caso por el que empiezan las fricciones con el señor Martinelli en tema de presión política al Ministerio Público, ni de la interferencia, ni de su cultura de mando mafioso. En realidad yo estoy convencida, luego de una conversación que en ese entonces tuve con la embajadora de los Estados Unidos en ese momento, Barbara Stephenson, que el señor Martinelli le había dejado entrever a ella también su impronta mafiosa en la forma de gobernar. Porque yo pienso que él trajo las prácticas que usaba en su empresa privada, la trajo a la silla presidencial. ¿Por qué le digo esto? Porque en efecto el señor Martinelli usó el sistema de seguridad del Consejo de Seguridad y todos los aparatos y mecanismos, herramientas tecnológicas que existen para poder, según él, saberlo todo. Él partía de la base, tal como yo lo veo como procurador y como me tocó enfrentarme a él, conociendo intimidades de todo el mundo, él podía controlar a todo el mundo, es lo que él se pensó. La primera confrontación que nosotros tuvimos fue precisamente cuando él viaja a las Naciones Unidas al primer discurso que él iba a dar, primera intervención como presidente de la República, y él desde allá me llama y me dice: procuradora, le habla al presidente Martinelli, yo estoy en Nueva York, ya yo voy a dar mi discurso, pero yo necesito una funcionaria que usted tiene allí para la sala de escuchas. O sea, ¿por qué él pide esto? Porque evidentemente para el gobierno de los Estados Unidos venía del escándalo en Colombia, recién con Pilar Hurtado y lo demás, y la embajadora no quería un modelo similar en Panamá. Y como ellos eran los que facilitaban el software, ella estaba dispuesta, de hecho teníamos toda una serie, una programación para judicializar las escuchas, apartarlas, sacarlas de ahí del Consejo, dejarles a ellos, como ella decía, yo no puedo quitar el hardware, yo no puedo quitar los aparatos, pero yo puedo quitar el software. Y el señor Martinelli lo que quería demostrarle a ella era que había una funcionaria del Ministerio Público autorizada por mí que estaba allí avalando las autorizaciones o lo que se diera en el lugar. Y tenemos una confrontación, de hecho él me dice, yo no puedo seguir hablando, pero la va a llamar el vicepresidente Varela. Y en efecto, no solo me llama el vicepresidente Varela, que él solamente se limita a preguntarme, muy tímidamente, que si ya el presidente había hablado conmigo. Y le dije sí, y le voy a contestar a usted lo mismo que le contesté a él. Poner esa funcionaria en la presidencia, en la sala de escuchas, es un desvío administrativo. Si él quiere nombrarla, que ella renuncie aquí y se vaya a trabajar con él. Y después me llama el del Consejo de Seguridad. Eso es decir, lo estoy interpretando de esta manera, ¿el presidente Varela sabía? Yo estoy convencida que sí. Yo estoy convencida que el presidente Varela, en ese periodo que él compartió con el señor Martinelli, tiene que saber esa forma, todo. Él tenía que saber que estaban planeando sacarme, él tenía que saber que cuando el primer freno que yo le pongo a él es que no le voy a poner una funcionaria del Ministerio Público en las escuchas. Y ahí ya nosotros entendimos que con el presidente Martinelli no se podía trabajar bajo el imperio de la ley, porque para él siempre la respuesta era no me venga con tecnicismo, yo soy el presidente. O sea, para el presidente Martinelli la presidencia es como un trono, no como una república. Él no nos veía como una república, sino como que él tenía la capacidad. De hecho, ustedes saben, también yo he contado una anécdota aquí, cuando él sale con unos documentos en el caso de unos magistrados. Mire lo que cobró el magistrado tal. ¿Usted de dónde tiene eso? ¿Cómo tiene? Usted no me puede llamar a mí para mostrarme eso. Y eso lo sabe el magistrado Ayub Prado, porque en ese entonces él era fiscal de crimen organizado. Y yo llegué y le dije, el presidente Martinelli está haciendo esto. Yo no pude agarrar esos documentos, pero o sea que, como era copia... O sea que Ayub Prado sabía también lo que estaba haciendo. Todo el mundo sabía
todo el mundo sabía aquí perfectamente el uso indebido que estaba haciendo el presidente Martinelli. Sin embargo, como procuradora yo no puedo investigar, un procurador no puede investigar al presidente que está de turno. Y mire usted que si él sabía en lo que andaba, porque la gente no ha atado una cosa con la otra, pienso yo. El presidente Martinelli lo que hace inmediatamente cuando deja la presidencia es ir a tomar posesión al Parlamento Centroamericano, porque él sabía que eso le daba un ropaje y le daba un tratamiento procesal distinto. Ahora se están quejando de que no tuvo imputación, pero la maldad que ellos hicieron cuando él controlaba la Asamblea, porque tienen que recordar que el presidente Martinelli, a punta de transfugismo, o sea, comprando diputados, cambió la composición que el pueblo panameño dio en las urnas para la Asamblea. Y ellos cambiaron la ley y el procedimiento especial permitía en ese momento que a un diputado se le fuera directamente a la acusación sin pasar por imputación. Todo lo que nos ha planteado, diputada, o sea, nos lleva a la conclusión de que si todos sabían, desde un vicepresidente, desde un Ayú Prado, o sea, ¿por qué esperar que Ricardo Martinelli saliera del poder para hacer esas acusaciones? ¿Cómo la iban a hacer antes si él controlaba la Asamblea? Es que la Asamblea es la única que podía haber juzgado al señor Martinelli, y lo que tuvo el señor Martinelli en la Asamblea fue una sumisión total. La Asamblea no dejó de aprobar nada que el señor Martinelli no planteara. Por eso está la ley de contrataciones públicas como se hizo, por eso está el proceso especial a los diputados, y por ahí usted vaya sumando la ley Chorizo, todo lo que pasó en la Asamblea. No hubo pretensión del señor Martinelli desde el poder a la cual la Asamblea no le sirviera de una manera totalmente sumisa. Ok, y hay otro punto importante. Muchas de esas leyes que usted ha mencionado no han sido revertidas. Por supuesto, que esa es una de las críticas más grandes que uno hace. El señor Martinelli dejó un andamiaje, una estructura para la corrupción montada que no se ha querido desmantelar, desde el elemento económico, desde disfrazar el déficit ajustado que tenemos para hablar relación PIB-deuda, hasta cosas tan sencillas como la ley de... No sencillas, pero hasta el otro extremo, la ley de contrataciones públicas. Claro que sí, allí vamos. Entonces, la Asamblea sigue sin demostrar que tenga voluntad política para hacer los cambios que se requieren en este momento. Y sobre todo en el panorama y las circunstancias que estamos viviendo. Yo también pienso que en la Asamblea nosotros no hemos dado la talla. Nosotros no hemos estado a la altura de lo que demandaba la ciudadanía y demandaban las circunstancias. No hemos estado a tono, ni la Asamblea ni la Corte. O sea, los otros poderes, por supuesto que tampoco el Ejecutivo, porque se esperaban transformaciones mucho más profundas y no solo las que obedecieran a la necesidad de sacar a Panamá de las listas grises y de estar bien para los organismos internacionales y para las presiones de la OCDE. Nosotros, los poderes, no nos hemos comportado como lo que ocurrió en el último quinquenio. O sea, no es poca cosa lo que ocurrió en el gobierno del señor Martinelli. Yo no sé cuándo la gente va a entender que la estructura de mando estuvo tan comprometida, o sea, comprometió tanto todas las instituciones. No, lo que pasa es que sigue comprometida. Hace un momento lo analizábamos, con un retraso evidente en la Corte Suprema de Justicia. Con una pasividad también por parte a veces del Ejecutivo y por parte de la Asamblea. Pero también los ciudadanos, mire, la gente tiene que cambiar el discurso y la ética tiene que ser de verdad, no solo retórica, porque ese papelón que están haciendo, salvo dos excepciones que tiene esa defensa del señor Martinelli, ahí hay una playa de abogados que han ido a hacer un papelón a los Estados Unidos a acusar al sistema judicial panameño, sistema que por parasitario ellos lo alimentan y de él se sirven. Porque yo quiero saber qué pasa con todos los clientes que ellos tienen aquí en Panamá, a los que le están cobrando. Yo quiero que me conteste entonces cómo ellos ganan los casos aquí. Si el sistema está allá, es como ellos lo están denunciando allá, no nos vamos a llamar a engaño. Claro que hay corrupción, no todos los jueces son corruptos, pero yo quiero saber cuántos de esos abogados podrían ganar casos aquí en estricto derecho. No los ganarían. Entonces, precisamente es un sistema al que ellos alimentan y del que ellos se sirven. Hay una tarea y se han ido allá a acusarlo de persecución política, cuando sí hubo alguien que aquí aplicó la persecución política con el control total de la Corte Suprema de Justicia. Es que yo quisiera conocer a ese juez Torres. Yo quisiera poder hablarle a ese juez. Yo quisiera que él pudiera un poquitito echar para atrás el cassette
y ver lo que fue la República de Panamá en manos de Ricardo Martinelli y cómo se tomó la Corte Suprema de Justicia. Él es la persona que menos puede apelar ahora a la justicia y hablar de persecución política. Nosotros que estamos, y lo que nos preguntamos es qué pasa después de, qué pasa cuando se dé una decisión, por ejemplo, que el panorama sea extraditar a Ricardo Martinelli para que enfrente este y otros casos. La Corte Suprema tal cual está, con el sistema tal cual está, con las deficiencias como bien las conocemos, con una carrera judicial que no se aplica tampoco, y que es una falla enorme que en este momento se convierte en un gran obstáculo para que nosotros tengamos que existe realmente independencia, porque se siguen repartiendo los puestos. Lo que nosotros escuchamos es que se reparten puestos pagándose favores entre magistrados, ahora que se aplica el sistema penal acusatorio. La interinidad de los suplentes, los funcionarios judiciales, o sea, son cosas que tal vez el común del panameño no entiende, pero que va a provocar un grave daño cuando aquí se quiera aplicar la justicia. Bueno, pero es el sistema que tenemos y tenemos que mejorarlo. Y solo los ciudadanos pueden hacer el cambio o definitivamente aquí tiene que venir una constituyente. Porque si no hay voluntad política para hacer los cambios desde los que están ostentando el poder, entonces el cambio tiene que venir por la presión de afuera hacia adentro. Y en las próximas elecciones, el ciudadano va a tener que observar bien dónde deposita el voto. Por supuesto que el sistema tiene sus debilidades, eso es indiscutible, pero va a haber que enfrentarla, porque ese espectáculo que hemos visto allá de pancartas y defensa política de lo que es un pseudo líder, pero que bueno, que tiene un montón de gente que por sistema mercantilista y parasitario viven de él, y por eso es que tienen que ir allá a darle su respaldo. Pero eso es una cosa que además es vergonzosa, ¿verdad? Porque él está enfrentando una justicia que ellos han dicho, la han ido a buscar porque es verdadera justicia, entonces ¿para qué todos esos apavientos de respaldo afuera si eso no va a impactar al juez? Eso en lo absoluto, ni eso, ni todo lo que se montó el señor Martinelli con la petición de asilo, la compra de propiedades para el arraigo, que también es una vergüenza para los ciudadanos decentes, porque si tú estás señalando, como en efecto se ha ido señalando en más de 12 procesos, y a lo largo de todo el sistema, todas las instituciones se ha demostrado que ha habido casos de corrupción, con el sistema montado de sobrecostos y coimas, usted no puede decir que esos 5.000 millones aproximadamente, tal vez más, que han sido totalmente desfalcados o que ha sido el latrocinio más grande que hemos vivido en el último quinquenio, usted no pueda pensar que ya la masa de dinero del señor Martinelli, esa que alegan que tenía antes, no está combinada con la que también obtuvo en el ejercicio abusivo del poder. Así que para nosotros también es una vergüenza. Entonces, todo ese andamiaje que él ha montado no va a impactar al juez de extradición, no debería. En un sistema que funcione como tiene que funcionar, este juez no tiene absolutamente nada que ver con esos aspavientos que hay afuera de liderazgo, ni de respaldo, ni de apoyo, ni con tampoco con los aspavientos de que aquí lo quieren matar. Como ya lo he dicho otras veces, nosotros ya demostramos en el sistema nuestro que ni siquiera el señor Noriega se le atentó en su vida, teniendo casos de homicidio. El señor Martinelli, los que conocemos hasta ahora, porque no sabemos con Financial Pacific qué puede haber pasado. Iba a preguntar esto, justamente... Nosotros no vemos por qué él tiene que temer por su vida. Yo no entiendo, eso carece de toda lógica. Hay casos pendientes, por ejemplo, el caso de Odebrecht, y bueno, quedémonos en el escenario de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien nos envía información sobre 59 millones que ahora están siendo investigados en Panamá. Pero también se maneja información de Financial Pacific también, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué tanto puede sopesar? Y no solo Financial, también está Petaquilla, el caso, o sea, hay casos que realmente impactaron el sistema financiero de los Estados Unidos y yo no vería bien, no lo entendería, no me haría sentido que en los Estados Unidos no haya una comprensión de cómo se manejó el señor Martinelli. Ahora bien, yo entiendo que cada juez tiene que circunscribirse a la pretensión, petición y a los elementos que tiene en ese momento, pero lo que se ha solicitado en la extradición es más que suficiente en este momento y tiene argumentos sólidos, porque está presentada con argumentos sólidos. Bastaría ver la extensión del daño con la cantidad de periodistas, políticos y empresarios que fueron intervenidos, interceptados en sus vidas privadas para poder manipularlos y controlarlos a través de la presión que hacía el señor Martinelli llamando y diciéndote cosas como, oye, ¿tú sabes que tu marido está metido en tal cosa? O sea, esa es la impronta del señor que nos gobernó. De esa es la persona de la que estamos hablando. Muchos ciudadanos panameños saben perfectamente que el señor Martinelli hizo un uso abusivo del poder.
y que él escogió estar en los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen un deber con Panamá por su tratado bilateral de mandarlo para acá. ¿Cómo vamos a estar nosotros aquí para atenderlo? Bueno, eso es un desafío del sistema. Por supuesto que va a haber toda clase de cierre de calles, marchas, todas esas cosas que hemos visto que no han cerrado la calle en Miami porque Dios es muy grande. Licenciada Gómez, usted como ex procuradora, y lo planteamos en el panel que tuvimos hace algunos minutos, si bien hoy estamos concentrados en ver el futuro de Ricardo Martinelli y el cuestionamiento que le hace usted y varios sectores de la sociedad sobre el abuso que él ejerció estando en el poder, ¿qué nos garantiza a nosotros mañana? Y hablando específicamente del tema del uso de los aparatos de escucha, ¿qué nos garantiza a nosotros de que eso, uno, no se esté dando en la actualidad y dos, no vuelva a ser utilizado en el futuro? Todas esas garantías solamente las da el perfil de la persona que gobierne y el perfil de los funcionarios que estén a cargo de tan sublime tarea. Porque no nos vamos a llamar a engaños, Panamá es la cintura más estrecha de un embudo de dos mangas que están agitadas, de un narcotráfico, un crimen organizado con sus distintas modalidades, tráfico humano, trata de personas, tiene tráfico de drogas, armas y seres humanos. Panamá, así como tiene ventajas comparativas y competitivas que nos hacen atractivos para la inversión lícita, es atractivo y es vulnerable para los negocios ilícitos. Por Panamá pasa mucha cosa. Así que definitivamente que Panamá no puede ser un país aislado de las nuevas herramientas tecnológicas para la persecución del crimen organizado. Lo que nosotros tenemos que tener es un alto estándar en el perfil ético de quienes nos gobiernan y quienes ejercen esos cargos, para que no sean unos serviles de los presidentes, para que sean personas con autonomía en conocimiento, en idoneidad, para que tengan la capacidad de no ir a presentarle al señor presidente conversaciones de alcoba de nadie, ¿verdad? Porque ellos saben perfectamente que una escucha compartimentada permite ser solamente enfocados o estar enfocados a lo que judicialmente se autoriza, y una corte que sea mucho más vigilante de lo que autoriza, cuándo lo autoriza y cómo lo autoriza, y que aquellas escuchas que son de un perfil policial, porque son el producto de un seguimiento, de un narcotráfico, por una asistencia judicial con los Estados Unidos y demás, sea solamente eso lo que se está buscando y se ha trabajado así. Así que no es que no es posible, es que todo depende del perfil de quien gobierna y de quien ocupe los cargos. Y de la conciencia de quienes al momento claro, que no sean unos escoger. serviles, o sea, que sean personas que tengan autonomía profesional, que tengan idoneidad, para que se atrevan a decirle a un presidente, esto es lo que hay, porque saben que ya se hizo la depuración. Cuando usted va a judicializar un tema de escucha, usted sabe que usted no puede poner allí nada que no guarde relación con el delito que se está persiguiendo. Quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez por estar con nosotros esta mañana, analizando otros aspectos dentro de este tema que nos sigue, pues, pendientes de las decisiones que se adopten en los próximos días en Estados Unidos. Gretel, ¿estás lista para actualizarnos y que vamos a tener más adelante?